Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre una característica que generalmente buscamos en nuestros animales, la mansedumbre. Y a veces nosotros equivocadamente trabajamos con animales que no son realmente mansos y que pueden generar algún tipo de inconveniente. Otras veces nos preguntamos si debemos mimar a nuestros animales, si debemos consentirlo a tal punto de considerarlos como si fueran un perrito doméstico, un animal de compañía, y realmente los animales hay que darles un buen confort, hay que darles un buen manejo, hay que darles cariño, pero realmente pensar siempre que son animales que tienen un gran tamaño, que tienen un peso y que pueden generar algún problema y nos pueden lastimar en determinado momento. Son animales, tienen comportamientos muchas veces dóciles, pueden ser mansitos, se pueden comportar bien, pero en algún momento pueden ser animales que realmente representen algún tipo de peligro. Al ser animales realmente no son racionales, no pueden discernir en cuándo estamos jugando, cuándo ellos están jugando con nosotros o cuándo ellos territorialmente no quieren ningún tipo de juego, están celando a la hembra del hato, y nosotros, si entramos en ese momento, podemos generar para nosotros un riesgo si hacemos esa entrada en ese determinado momento. Los animales hay que atenderlos bien, hay que cuidarlos y hay que darle todas esas atenciones. Para mí los mismos son en eso. Ya de ahí en adelante hay que tener en cuenta hasta qué punto puedo tener una interacción con el animal más allá de los cuidados y condiciones que cada animal requiere. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que los machos a veces se vuelven muy territoriales y muchas veces estamos acostumbrados a los toros a tenerles mucho cariño, a sobarlos mucho, a tocarlos por todos lados, a no verles el peligro, y a veces estos animales a medida que van creciendo pueden generar un riesgo y pueden en determinados momentos darnos un golpe, atacarnos o no estar del humor que nosotros queremos que estén, y realmente ese momento es delicado o es complicado. Así que por tanto vamos a conocer un poco más de cómo debe ser el manejo de los animales y por qué hasta cierto punto podemos tener ese trato de mimo, ese trato de cariño, y en cierto punto debemos guardar una cierta distancia para evitar cualquier tipo de problema o accidente. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse, y si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos cuando este finalice ese valioso like. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Si nosotros empezamos a seleccionar nuestros animales por su carácter manso, por su forma sencilla de manejar, porque son animales dóciles, que aprenden nuestras rutinas, que no son nerviosos, que no son ariscos, vamos a tener un mejor manejo, más fácil. Podemos trabajar con esos animales sin riesgo o con un mínimo riesgo. Por lo tanto, ese tipo de animales son los que nosotros debemos tener en nuestra ganadería, animales que realmente se dejen manejar fácil, que podamos tenerlos y que no representen peligro para nuestra propia salud o para nuestro propio riesgo, nuestra propia integridad. Con lo cual, ese tipo de animales siempre va a generar mejores manejos y mejores producciones al ser animales que realmente van a ser fáciles de manejar. Entonces, la mansedumbre es una característica que sí es importante tener en nuestras ganaderías, y que si la tenemos, lógicamente vamos a tener un plus con ese animal que tenemos en nuestras fincas. También nosotros podemos conseguir, dándoles una buena cantidad de alimento, un buen manejo, un buen trato, que los animales tengan un buen comportamiento, que no estén nerviosos, que no se asusten con nuestra presencia, que requieran todo el alimento que necesitan y nosotros se los proporcionemos, y que lo hagamos de una manera fácil, sencilla, amable, tratándolos como animales que necesitan ser tratados muy bien. Por lo tanto, si podemos hacerlo de esta manera, lograremos aún más que ese carácter, si ya son mansos, lo manejen de una mejor manera, lo expresen de una mejor manera, no tengan ningún reparo en, si nos ven en el potrero, no tener que irnos a
a golpear, a partir carrera, a atacar. De alguna manera, si nosotros podemos tener a los animales bien tenidos, generalmente bien manejados, ellos no van a tener ningún riesgo de su salud y tampoco van a ser animales difíciles en su manejo. Recuerden que los animales son de costumbres, nosotros los acostumbraremos al tipo de trato y manejo que nosotros queremos que ellos tengan. Por lo tanto, si les damos un buen trato, un buen manejo, lograremos los mejores resultados con nuestros animales. Sí entiendo la parte del apego, animales que a lo mejor hemos criado en la finca, que han sido nobles, que han sido muy mansitos, que tienen una cierta empatía con nosotros y que de pronto nosotros podemos tener algún trato diferencial con esos animales en el manejo, que se nos acercan cuando llegamos, que son animales que realmente tienen una nobleza y una mansedumbre extraordinaria y que permiten que nosotros podamos tener esa interactuación con ellos, haciéndolo de una forma similar, proporcionándoles cariño, proporcionándoles un buen trato, un buen sobo, un buen acercamiento a ellos. Pero, como les digo, hay que tener cierto cuidado y a medida que los animales van creciendo, el carácter a veces puede cambiar. Sobre todo, como decíamos al principio, en los machos. Con los machos yo sería un poquito más cuidadoso, tendría un poco más de reparo en hacer este tipo de manejos. Por lo tanto, si podemos tener un manejo un poco más distante del animal, menos confianza va a tener con nosotros y de pronto aporrearnos o golpearnos en un momento que estemos descuidados. En cuanto a las hembras, que es un poquito más fácil el manejo, quizás este tipo de mimos o de cariños sea mucho más fácil de expresar con ellas y de manejar y evitar que alguna hembra de estas pueda hacernos algún daño. Pero siempre, como les digo, cuando interactuemos con los animales tengamos cierto cuidado, cierto reparo y cierta precaución para evitar que a lo mejor por cualquier circunstancia, recuerden que son animales, en algún momento puedan tener un día diferente o se les ocurra algo distinto y a lo mejor nos golpeen, nos los ataquen. Hay vacas que, por ejemplo, animales que hemos criado desde chiquiticos, que los manejamos muy bien y cuando es el momento de parir una cría, se vuelven territoriales, entonces a lo mejor queremos acercarnos a la cría, queremos acercarnos a la vaca y pueden atacarnos. Son comportamientos normales de los animales porque ellos tienen que defender a sus crías y pueden sentirse en determinado momento, después del estrés del parto, después de todo lo que conlleva ese lazo entre madre e hija, de querer proteger a su criatura y nosotros a lo mejor en ese momento no estamos muy conscientes de eso, entramos de una forma brusca, rápida y podemos afectar esa relación y podemos afectar el criterio de ese animal en ese momento y a lo mejor puede tratar de atacarnos, golpearnos o causarnos algún daño. Entonces, siempre con los animales hay que tener un poquito de prevención. Por más que digan que los hemos levantado desde chiquitos, que son muy mansitos, que son muy cariñosos, que nos buscan, siempre hay que tener alguna precaución. Es lógico que habrá animales con que tengamos mucho apego y que sean animales que se comporten bien y no tengan ningún tipo de problema. No nos vaya a generar ningún tipo de inconveniente por este tipo de manejo. Pero bueno, no serán todos, entonces por eso debemos tener esos cuidados y esa precaución en el trato, en el manejo de los animales. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. También hay manejos donde se presta para que el animal tenga más o menos propensidad a causarnos un accidente. Cuando son lugares confinados donde trabajamos con los animales, el espacio es más pequeño, se pueden asustar más fácilmente y a lo mejor nos pueden lastimar o se pueden lastimar entre ellos. En espacios confinados hay que entrar despacio, hay que manejar a los animales de una forma distante, teniendo una cierta distancia para podernos acercar, que nos vean, que no se asusten y que no nos generen algún tipo de problema. En los potreros puede ser más sencillo porque es un lugar más abierto donde tenemos más espacio y podemos llegar a ellos de una forma más fácil, nos alcanzan a ver, pero lugares donde ellos no tienen donde esconderse, son lugares reducidos, es más difícil que un animal que a lo mejor tenga un poco de nervio o un poco arisco nos pueda causar problemas. Entonces siempre con el manejo de los animales tenemos que ser conscientes de que son animales que requieren todo el confort, toda la garantía, todos los cuidados que necesitan porque hay que tratarlos bien, pero que también nosotros debemos ser
prevenidos y no pasarnos en los mimos, no ser excesivos en los cuidados que les damos, en los afectos que les damos, porque podemos tener de pronto con algún animal cierto problema y cierto inconveniente. No quiero decir que sean todos, porque si hay animales demasiado nobles y demasiado manejables, pero sí que hay casos, y muchas veces cuando hemos criado animales desde chiquiticos, que a lo mejor cuando se vuelven adultos el carácter les cambia, se vuelven territoriales y pueden causarnos accidentes. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso para evitar cualquier tipo de problema. Sobre todo, como decíamos antes, en los confinamientos. Grábense en sus cabezas que realmente, aunque tengan otro concepto de los animales y hayan tenido otras experiencias diferentes, que esto no pueda ser cierto y que esto no pueda pasar. Un buen manejo con los animales, con una cierta distancia y con una cierta precaución, va a garantizar que no tengamos ningún problema con ellos. Tener animales mansos en nuestra ganadería, con un buen carácter, con una buena aceptación al tipo de manejo que tenemos, va a ser mucho más fácil, va a evitar más peligros, más riesgos, y vamos a tener animales que realmente al estar tranquilos sean mucho más productivos. Entonces el carácter al seleccionar los animales es importante. Si tenemos animales nerviosos o toros que ya por el tamaño, por la edad, ya se vuelvan demasiado territoriales, aunque sean muy buenos, hay que salir de ellos. No debemos tener este tipo de animales en nuestra ganadería que nos puedan causar algún tipo de riesgo a nuestra propia integridad o seguridad. Si les ha gustado nuestro programa, no olviden suscribirse, y si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.